Hola, buenas noches. Espero que sí, me estén escuchando. Bien, bueno, pues voy a continuar con lo que estábamos haciendo. Este, perdón, aquí estaba apuntando donde nos habíamos quedado, pero para recordar estaba poniendo el teorema. eh, que llamé teorema hipérbola directriz, ¿no? Entonces déjenme acabar de escribir aquí la ecuación x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Bien. Pues este teorema dice que dada una hipérbola cuya ecuación es esta, se puede hacer lo análogo con la ecuación cuando el eje focal está en el eje Y. Entonces dice que si la distancia, que si W es la distancia de un punto arbitrario de la hipérbola a alguno de sus focos y Z es la distancia de ese mismo punto a la directriz correspondiente a ese foco que hayamos elegido, pues entonces la razón WZ pues es la cantidad constante que es una cantidad constante que es igual a la excentricidad de la hipérbola, ¿no? Entonces ya habíamos demostrado un caso, bueno, que aquí rápidamente se los voy a recordar, ¿no? Ya no sin meterme en detalles, sin pérdida de generalidad, estamos trabajando, estamos con el foco derecho, ¿no? Se puede hacer lo mismo análogo con el foco izquierdo, ¿no? Con el foco derecho. em, y entonces, bueno, déjenme hacer aquí una imagen de lo que estamos trabajando. Más o menos, para no, para tenerlo más claro, ¿no? Déjenme, aproximadamente, ¿no? Tampoco voy a hacer una imagen exacta. Aquí sí me quedó muy chueca. Así, ¿no? Más o menos. Bueno, y por aquí tenemos el punto. Ay, ya me equivoqué aquí. Esperen, déjenme. Puse la directriz del otro lado y debe estar aquí, ¿no? Aquí es donde estamos trabajando. Entonces, ahora sí. X, Y, y por aquí está el punto que estamos considerando. Aquí está el foco 2 que tiene coordenadas A, 0. Em, la directriz, esta directriz tiene ecuación X igual a A entre E. Bien. em, y aquí pues estamos tomando la distancia del punto a la directriz y de ese mismo y del punto al foco, ¿no? Esas son las distancias que estamos considerando. A esta le llamamos W y a esta fue a la que le llamamos Z. A esas distancias, ¿no? Entonces recordar, le puse ahí W, pero es la distancia, ¿no? Y aquí Z, pero es la distancia, ¿no? Ahora, estamos trabajando, como decía, con el foco derecho. Dejen tratar de escribir mejor. Con el foco derecho. Y entonces tenemos las coordenadas del punto, que es X, Y, arbitrario, ¿no? De la hipérbola. Quedamos en que se tienen dos casos, ¿no? Ya hicimos el primer caso, en que se tienen dos casos, ¿no? Eh, es que el otro caso, pues es en el que M estaría en la otra rama. Claro, no va a cambiar el foco que estamos considerando, simplemente va a cambiar la posición de M, ¿no? Entonces, el primer caso, bueno, se tienen dos casos eh, en el que, bueno, pues M está en la rama derecha o en la izquierda. Ajá. Sí, entonces eso es lo que deben de notar, ¿no? O sea, simplemente va a cambiar en dónde va a estar M, o en la rama derecha o en la rama izquierda, pero el foco no, ¿no? Porque estamos trabajando con el foco derecho. El foco no vamos a cambiar el foco que estamos considerando.
Lo mismo sucedería si después consideráramos, por ejemplo, ahora con el foco izquierdo, el punto M, en la rama izquierda o en la rama derecha, el foco no cambiaría, simplemente va a cambiar la posición del punto que estamos considerando, ¿no? Porque lo que estamos tratando de hacer aquí, pues es el análisis de lo que sucede con cualquier punto de la hipérbola, y como la hipérbola consta de las dos ramas, pues entonces por eso tenemos que analizar cuando M está en la rama derecha o M está en la rama izquierda. Bueno, ahora sí, ¿por qué son dos casos? Porque cuando M está, ¿no?, en la rama derecha, ¿sí?, tenemos que los radios focales son los siguientes, ¿no? Es R1 igual a EX más A y R2 igual a EX menos A, ¿no? Incluso ya lo demostramos. Y a este primer sistema vamos a llamarle asterisco 1. Y cuando M está en la rama izquierda, tenemos que los radios focales, entonces en este caso son R1 es igual a menos EX más A, donde E es la excentricidad y A es la distancia del foco al origen, ¿no? Esto es A. Eso hay que recordarlo. Y R2 es menos X menos A, ¿sí? Entonces, por eso es que se consideran dos casos, porque cambian los radios focales de acuerdo a si M está en la rama derecha o si M está en la rama izquierda, ¿no? Por eso es que se consideran dos casos. El primero ya lo hicimos y entonces vimos que sí nos quedaba en el primer caso que hicimos, ya lo probamos, ¿no? Entonces, bueno, déjenme aquí abrir una nueva hoja. El caso 1, ya lo probamos, ¿sí? Y obtuvimos que W entre Z, pues es igual a E, ¿no? Ese fue el primer caso y ahora pues hay que probar el caso 2, ¿no? También tenemos que llegar a lo mismo, a esto. Entonces, bueno, caso 2, el punto arbitrario está en la rama izquierda, ¿no? En la rama izquierda de la hipérbola, ¿sí? Bien, entonces déjenme aquí hacer un dibujo, voy a tratar de hacerlo. Es que luego aquí no se puede, no se puede dibujar bien porque pues es una superficie ahí plástica dura, resbaladiza, entonces, pues apenas si se puede escribir, entonces dibujar sí luego como que es un poco más complicado. Bueno, más o menos, imaginen que está bien y entonces, bueno, aquí tenemos una directriz, aquí tenemos la otra directriz y como les digo, el foco que estamos considerando, pues es este foco, ¿no? A,0. Lo único que va a cambiar, pues es ahora el punto. Ahora el punto lo vamos a considerar en la rama izquierda, ¿no? X, Y. Y vamos a considerar la distancia del foco al punto. Es a lo que llamamos W, si no mal me acuerdo. Y la distancia, igual, tiene que ser la misma directriz, ¿no? La directriz derecha, porque estamos trabajando con el lado derecho. Simplemente nada más cambio de posición del punto, ¿no? Entonces, a esta distancia es la que estamos llamando Z. Entonces, ahora sí vamos a ver de aquí qué sale, ¿no? Entonces, como les digo, si estuviéramos trabajando con el foco izquierdo, F1, entonces tendríamos que considerar la directriz izquierda, ¿no? Depende del foco que estemos considerando, pues consideramos la directriz. Así como lo hicimos con la elipse, también con la hipérbola, ¿no? El foco, si es foco derecho, directriz derecha, si es foco izquierdo, directriz izquierda. Y entonces lo único que cambia, pues es estas distancias, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ahora estoy en el lado izquierdo, claro que va a cambiar eso. Entonces, tenemos que la distancia del punto a la directriz, que en este caso es esta,
como les digo, estamos considerando el lado derecho, entonces no cambiamos la directriz ni el foco, esos se quedan igual, solo cambia el punto. Y aquí pues le voy a poner a la directriz A entre E, así lo voy a denotar, nada más como para acordarnos de que me estoy refiriendo a esto, ¿sí? Y pues eso es igual a la raíz. Bueno, tenemos que tener en cuenta qué punto es este de aquí, ¿no? Este punto de aquí pues es A entre E en X, y como estoy tomando la distancia, pues es un segmento perpendicular a esta recta que pasa por este punto, pues aquí también debe ser Y, ¿no? La coordenada entonces del punto de justo este punto de aquí, pues debe ser A entre E, Y. Entonces es la distancia del punto a esa recta, pues es así. Simplemente es X menos A entre E al cuadrado, que es a este punto de aquí, más Y menos Y al cuadrado. ¿Mm? Y entonces eso es igual a la raíz de X menos A entre E al cuadrado, y Y menos Y pues es 0, entonces ya no pongo ahí nada, y ya así me queda, ¿no? Ahora, tengo que considerar aquí pues el valor absoluto de X menos A E. Sí, porque pues, no puedo poner directamente que aquí se cancele, porque lo de acá adentro pues, puede ser positivo o negativo y entonces estaría cayendo en un error. Entonces, no, se pone como el valor absoluto, ¿no? Siempre que vean algo así o similar, considerar el valor absoluto. Entonces tenemos que la distancia de m, bueno, perdón, aquí es x igual a entre e, que esta distancia es la que estoy llamando z, pues es igual al valor absoluto de x menos a entre e. Y ahora hay que ver si esta cosa de acá adentro es positiva o negativa. Entonces tenemos que em, a entre e es positivo, ¿no? Porque aquí está el origen y pues esto es a entre e, o esta distancia, ¿no? Entonces, este número, digamos, pues es positivo, además, pues a es positivo, y que es la excentricidad, siempre la estamos ahorita considerando mayor que 0, entonces este número es positivo. Eso tenemos por un lado, ¿no? Entonces, si este número es positivo, pues entonces menos a entre es negativo, ¿no? Como si multiplicara esta desigualdad por -1 y tenemos eso. Ahora, eh, como m, ¿no? Pues está del lado izquierdo del eje Y, pues entonces, ¿qué pasa? Que su coordenada en X es menor que 0, ¿no? Es negativa, porque pues está del lado izquierdo, ¿no? Entonces tenemos que tanto este número es negativo como este número es negativo. Entonces, si lo sumamos, pues tenemos que X menos A entre E es negativo. ¿Mm? Y entonces, bueno, ya estamos obteniendo entonces que este número, el número X menos A entre E, que es el número que tengo aquí adentro del valor absoluto, pues es negativo. Pues esto quiere decir que entonces me va a salir un signo negativo y me va a quedar menos X menos A entre E. Pero eso pues con el signo negativo de acá afuera, pues me queda A entre E menos X, ¿no? Y entonces ese valor, pues este valor es Z. Entonces déjenme abrir una nueva hoja. Y entonces tenemos que Z, pues es igual. Déjenme borrar aquí, me equivoqué. Z es igual a A entre E menos X. Entonces ya tenemos por un lado, pues el valor de Z. Ahora, em, ahora lo que es importante, como estamos considerando a M en el lado, bueno, en la rama izquierda, más bien aquí lo voy a poner en la rama izquierda, en la rama izquierda de la hipérbola, se tiene que entonces el radio focal R2, si lo volvemos a revisar aquí al principio,
cuando dijimos que cuando M está en la rama izquierda, el radio focal, los radios focales pues tienen estas ecuaciones, ¿no? En este caso el radio focal R2 pues tiene esta ecuación, que es menos X menos A, ¿no? Entonces esa ecuación va a tener nuestro radio focal. Bueno, ¿por qué me estoy fijando en el radio focal R2? Pues porque este W que tengo aquí, en realidad es R2, ¿no? Este, este radio focal, bueno, digamos, la distancia, pues es el valor absoluto, ¿no? De R2. Por eso es que me estoy fijando en ese radio focal. Entonces, el radio focal en este caso tiene ecuación a menos X menos A. Ajá. Eh, que bueno, como nosotros ya vimos, em, al considerar el radio focal en otros casos, pues lo que hicimos fue considerar la distancia, ¿no? De la distancia o la longitud que tiene este R2, y entonces nos quedaba esto, ¿no? Entonces ya no es necesario, digamos, eh, como es que les dije el valor absoluto, ¿no? Pero no, porque nosotros ya habíamos calculado que la distancia o la longitud de esta cosa pues, era esto, ¿no? Entonces, si esto es la longitud, pues ya eso es positivo, y entonces no es necesario ya considerar el valor absoluto. Entonces directamente pues ya es el valor de W, ¿no? Directamente ya es la distancia o la longitud de W. Entonces ya tenemos, entonces ya tenemos los dos valores. Tenemos a Z, que es igual a entre menos X, y W, que es menos X menos A. Entonces, pues simplemente ya nada más aquí lo que queda hacer, pues hacer el cociente, ¿no? Por lo tanto, W entre Z, que es lo que queremos ver, pues va a ser igual a menos X menos A, que es el valor de W, entre menos X más A entre E, ¿no? Que es el valor de Z. Y pues aquí ya nada más es ir haciendo cuentas, me queda menos X menos A, y abajo me queda menos X más A entre E, ¿no? Haciendo la suma de estos dos números, y pues aquí me queda menos X menos A, y abajo me queda, bueno, antes de eso, eh, me subo el E, ¿no? Me queda E que multiplica, ahora sí, X menos A, ajá, eso me faltó, y abajo me queda pues menos X más A. Ajá. Y bueno, pues aquí puedo meter el signo negativo, y entonces me queda E que multiplica a menos X más A, metiendo el signo negativo, y abajo me queda menos X más A, y pues estas cantidades son iguales, me queda 1, y pues aquí ya me queda E por 1, y me queda E, ¿no? Por lo tanto, pues ya no, W entre Z pues es igual a E, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Pues donde E pues es la excentricidad, ¿no? Y de hecho, pues tiene mucho sentido porque pues R2 está definido en términos de la excentricidad ya, ¿no? Fue cuando dijimos ya no dar una ecuación que que no tenga raíces de los radios focales, ¿no? Pues bueno, ya terminamos entonces ese teorema. Ahora sí lo que viene pues es más, bueno, es interesante porque, bueno, tenemos entonces que por los teoremas elipse directriz, ¿no? Que probamos, bueno, lo voy a poner aquí, elipse directriz e hipérbola directriz, nos dejan ver que se puede pues dar una definición alternativa de elipse e hipérbola. Ahorita vamos a ver cómo es esa definición. Bueno, más que definición, es una observación, una proposición, pero si uno quisiera, por ejemplo, partir de esta observación como definición de hipérbola y elipse, pues uno podría ver que sí tiene sentido. Entonces, bueno, también después vamos a ver que incluso también se puede hacer una definición con con la directriz y el foco, también para la parábola, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Entonces podemos dar unas definiciones en términos de excentricidad, ¿no? Entonces vamos a ver
lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ponerles observación en este caso. Entonces, en R2, bueno, vamos a ponerle observación que se llame elipse hipérbola. Elipse hipérbola. ¿Sí? Y vamos a utilizar, pues bueno, lo que los dos teoremas que ya vimos de el teorema de elipse directriz y el teorema de hipérbola directriz. Entonces, dice, bueno, aquí podríamos decir, el lugar geométrico, el lugar geométrico, también se puede, entre paréntesis, le podemos poner o conjunto o conjunto de puntos. Esto es equivalente, también decir el conjunto de puntos. Y bueno, aquí de los puntos, de los puntos, bueno, si usáramos lo de o conjunto de puntos, pues ya no tendríamos que poner de los puntos, ¿no? Pero si no, pues bueno, como es el lugar geométrico de los puntos, tal es que su distancia W, ¿no? Su distancia W a un punto fijo, que bueno, que vamos a llamaremos foco, ¿no? Nada más por darle un nombre, su distancia W a un punto fijo entre, ¿no? Su distancia Z a una recta fija, ¿sí? Si se fijan, pues es lo que estamos considerando, un punto fijo que es foco y su distancia fija a una recta fija que llamaremos directriz. Sí, aunque no es necesario, simplemente les ponemos foco y directriz pues, para relacionarlo con lo que hemos hecho, pero simplemente se puede poner como que la distancia a un punto fijo entre su distancia Z a una recta fija. Es una razón constante que podemos llamar R o lo que sea, pero bueno, en este caso le ponemos E para relacionarlo con la excentricidad que hemos estado trabajando. Entonces, en símbolos, W entre Z es igual a E, es lo que está diciendo esto. Y bueno, tenemos que ese conjunto de puntos es una elipse. Si esta excentricidad es positiva y menor que 1, bueno, ya veremos después después explicaremos qué pasa si excentricidad es 0, pero ahorita para el teorema y para comprenderlo, pues tomemos así, ¿no? Y, ay, ya le puse ahí 2 veces, y una hipérbola, si esa constante que nosotros, bueno, vamos a llamarle excentricidad por comodidad, pues es mayor que 1, ¿no? Entonces eso es lo que dice, ¿no? Que el lugar, la observación, que podría ser bien teorema, es el lugar geométrico de los puntos, tales que su distancia W a un punto fijo entre su distancia Z a una recta fija, pues es una razón constante, o sea, es decir, ¿qué es esto? Y ese lugar geométrico es una elipse si esa razón es menor que 1 y mayor que 0, o una hipérbola si esa razón es mayor que 1, ¿no? Entonces tenemos que demostrar el teorema o demostrar esta observación. Primero, pues considerando lo que nos dice, ¿no? Entonces, que el lugar geométrico. Entonces, sin perder generalidad, podemos considerar, porque como es en R2, pues tenemos que dar coordenadas, forzosamente tenemos que dar coordenadas, ¿no? Entonces, ay, no le puse, pero aquí tuve que haberle puesto al empezar, ¿no? En R2 o en el plano cartesiano, y ahora sí, el lugar geométrico, ahí pequeño, que no puse, podemos considerar el punto fijo en R2, em, o el foco, si quieren, con coordenadas
digamos, a C, 0, ¿no? Y es análogo para el foco en menos C, 0 o ay, más bien es análogo en el caso en el que sea 0, C, ¿no? Bien. Y la ecuación, ajá, bueno, o la recta fija o la ecuación de la recta fija, pues X igual a K, ¿sí? Y un punto arbitrario, también aquí podríamos poner entre paréntesis análogo cuando la recta pues es Y igual a K, ¿no? En este caso es X igual a K. O sea, si el foco tiene estas coordenadas, pues entonces la recta debe ser esta. Y si el foco tuviera estas, pues entonces la recta debería ser Y igual a K. Entonces es análogo el otro caso, ¿no? Y un punto arbitrario del conjunto con coordenadas X, Y, ¿no? Entonces el punto M va a tener coordenadas X, Y. ¿Y por qué tenemos que dar todas esas coordenadas y eso, esa recta y todo eso? Pues porque aquí se menciona en general, ¿no? Pero nosotros tenemos que centrar esto, tenemos que concretar esto para poder hacer la demostración, ¿no? Que aquí pues nada más dice el lugar geométrico de los puntos tales que cumplen esto, ¿no? Pero pues bueno, ya para hacer la demostración sí tenemos que concretar, aunque es en general, tenemos que pues dar un foco, tenemos que dar una recta y un punto del conjunto para poder hacer la demostración, ¿no? Entonces, además son cosas que nos da la observación por hipótesis, ¿no? Porque ya se nos está diciendo que pues, el conjunto de puntos a un punto fijo, a una recta y bueno. Entonces, lo que sí tenemos que ver qué pasa, bueno, qué pasa cuando esta constante pues está en este intervalo y cuando esta constante está en este intervalo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es calcular la distancia W y la distancia Z y hacer el cociente para después pues analizar lo que pasa en estos casos, ¿no? Que les acabo de decir. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Entonces tenemos aquí igual, ¿no? La distancia en general, pues, de M al punto fijo que damos, pues es la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado, más Y menos 0 al cuadrado, es la raíz de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el punto tiene coordenadas X, Y el punto, el foco que dimos, pues tiene coordenadas C, 0, ¿no? Pues entonces simplemente nada más le aplico la definición de distancia a esos puntos y pues esa es la primera distancia que pues de acuerdo al teorema, esto debería ser W, ¿no? Entonces, esto es W, pero bueno, esto es igual, lo puedo reducir un poquito más y me queda como X menos C al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Y esto es W. Ya, entonces ya tenemos esa distancia, ¿no? En general, ya no hago más. Ahora Z, la distancia Z, pues es la distancia de ese mismo punto, pero a la recta, que en este caso es X igual a K, y le voy a poner así porque, pues bueno, así lo hemos estado usando para no confundir. Y entonces, bueno, podemos hacer un pequeño dibujo, nada más como para darnos una idea, se supone que estamos considerando un foco con coordenadas C, 0 y una recta X igual a K, ¿no? Algo así. Entonces, y un punto, ¿no? Cualquiera, que ni siquiera sabemos qué forma tenga, pero bueno, un punto ahí que va a estar. Esta es la distancia, digamos, del punto al foco y esta es la distancia del punto a la recta. Pues como la recta siempre va a tener esta ecuación X igual a K, entonces este puntito de aquí, siempre que le calcule la distancia de la recta al punto, o sea, este punto de aquí va a ser siempre K, Y. Y las coordenadas del punto arbitrario, pues X, Y, ¿no? Siempre va a ser así. No importa cómo tenga el punto y la recta, bueno, la recta pues, siempre va a ser paralela al eje
al eje Y, dada su ecuación, que es x igual a k. Entonces, cualquier punto que yo tenga, digamos que la distancia de ese punto a esa recta siempre va a coincidir, este punto de aquí siempre va a coincidir en la coordenada Y. Siempre va a coincidir en la coordenada Y, ¿no? Entonces, para calcular la distancia de este punto a la recta, pues es la raíz cuadrada, pues, de x menos k, en este caso, que pues, es la distancia entre estos dos puntos al cuadrado, más y menos y, ¿no? Al cuadrado, pero pues eso es igual a la raíz de x menos k al cuadrado, más 0, ¿no? Aquí sería 0, entonces ya no lo pongo. Y pues bueno, eso es igual. En este caso, pues ya nos va a quedar así, ¿no? Así lo podemos dejar, ¿no? Z igual a la raíz de x menos k al cuadrado sin quitar la raíz, ¿no? O el valor absoluto si quieren, pero si no, pues así. Si le quito yo esto, si cancelar, ahí sí estaría ya en un error, ¿no? Porque no sé cómo sea este número de acá adentro. Entonces lo puedo dejar así, que es equivalente a ponerlo o dejarlo en valor absoluto. Y entonces, pues trabajar con esto, ¿no? Entonces ya tengo el valor de Z y ya tengo el valor de W. Tengo los dos valores que requiero y entonces puedo hacer el cociente. Entonces, por lo tanto, el cociente de W entre Z, que es lo que necesito, según el teorema, pues dice que esto es igual a E. Entonces, esto es equivalente a tener, eh, pues W es la raíz de X menos C al cuadrado, más Y al cuadrado, y Z, pues es la raíz de X menos K al cuadrado, ¿no? Y esto, pues es igual a E. Entonces, esto, bueno, eso es por hipótesis, ¿no? Porque por hipótesis me está diciendo que pues, tengo esto. Lo que yo tengo que analizar, pues es lo de cuando E va a variar en los intervalos que también nos dice el teorema. Entonces nos queda que la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, pues es igual a E por la raíz de x menos k al cuadrado, ¿no? Entonces nos queda esta ecuación. A esta ecuación pues vamos a llamarle A, si la necesitamos más adelante. Pero bueno, de aquí la podemos simplificarla elevando en ambos lados al cuadrado. Aquí sí ya pues, está bien esto, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a E al cuadrado, a que va a multiplicar a X menos K. Ah, bueno, no es necesario que le ponga ahí doble paréntesis al inicio, ¿no? Nada más uno, X menos K al cuadrado. ¿Mm? Aquí sí, pues ya, esto sí ya no, ya tiene sentido. Y ahora pues lo que podemos hacer, desarrollar un poco, ¿no? Entonces nos va a quedar del lado izquierdo, desarrollando el miembro izquierdo, nos queda x cuadrada menos 2xc más c al cuadrado más y al cuadrado. Y del lado derecho, pues nos queda e al cuadrado por x al cuadrado menos 2kx más k al cuadrado. ¿Mm? Y luego, bueno, volviendo aquí a hacer cálculos, nos queda x al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado más y al cuadrado, y eso es igual a e al cuadrado x al cuadrado menos 2kxe al cuadrado más k cuadrada e al cuadrado, ¿no? Entonces ya no me quise saltar mucho porque luego igual y no se entiende. Entonces, bueno, aquí puedo, em, a ver qué más puedo hacer. Ah, sí, puedo, por ejemplo, em, pasar, ¿no? Bueno, tengo x al cuadrado menos e al cuadrado, x al cuadrado, pasar este para acá. Luego más y al cuadrado igual a, pues acá de este lado me va a quedar 2xe menos 2kxe al cuadrado más k cuadrada e al cuadrado menos c al cuadrado, ¿no? Simplemente nada más ahí y hice los cambios adecuados. Bueno, aquí pues, puedo factorizar la x cuadrada y me queda x cuadrada menos 1
por 1 menos c al cuadrado más y al cuadrado, y del otro lado pues me va a quedar, si se van dando cuenta ya va agarrando forma esto, ¿no? Que de este lado me queda x, que multiplica a 2c menos 2k al cuadrado, más k al cuadrado al cuadrado, menos c al cuadrado. Eh, ahora, bien, lo que vemos ya aquí ya nos queda esta ecuación, que bueno, vamos a ponerle b, también vamos a ponerle b. Ahora, aquí tenemos que ver que, bueno, pues nos queda este término que es lineal, este ax, que está multiplicada por esta constante, y bueno, esto también es un término constante, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, como el foco lo seleccionamos como f, bueno, como c,0, ¿no? C,0, este, y su centro, ¿no? Y entonces su centro está en el origen. Su centro está en el origen. Entonces, o bueno, o por esto, la cónica que estamos considerando, porque bueno, según aún no sabemos cuál es, pero es no tiene términos, no tiene términos lineales, ¿sí? Como el centro está en el origen, pues no tiene términos lineales. Ajá, entonces debe pasar que 2c menos 2k al cuadrado, pues debe ser 0, ¿sí? Para que se nos elimine esta x, que como no tiene términos lineales, entonces este coeficiente debe ser 0, lo que nos da pues esta ecuación, y esto pues es equivalente a tener que c menos k al cuadrado pues es igual a 0, ¿sí? Porque pues nomás divido entre 2, ¿sí? Multiplico por 1/2 toda esta ecuación, pues ya tengo esto. Ahora, pues esto al final de cuentas nos dice que k pues es igual a menos c entre menos al cuadrado, pero pues bueno, menos entre menos más, me queda c entre al cuadrado, y entonces pues ya tengo lo que debe de valer k, que es c entre al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos eso, ya tenemos este valor de k, y podemos introducir este valor de k en la, en la ecuación A. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco cuál es la ecuación A. La ecuación A, ajá, aquí está, ¿no? Esta es la ecuación A, ¿sí? Entonces, de aquí podemos meter, digamos, ese valor de K aquí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a abrir una nueva hoja. Desde ahí, ajá. Y obtenemos que, bueno, nos va a quedar x al cuadrado. Si metemos ese valor de K en esa ecuación y desarrollamos, nos queda x al cuadrado por 1 en menos al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perdón, era en la ecuación C. Ya no teníamos que meterlo en la ecuación A, más bien en la ecuación C, perdón, sí. En la ecuación, ¿cuál ecuación? En esta ecuación, perdón, en la ecuación B, en esta ecuación que ya tenemos aquí, ¿no? Esta ecuación que ya tenemos aquí.
Bueno, lo podríamos meter en la ecuación A, pero, pues, al final de cuentas vamos a desarrollar y nos que llegamos a esto, ¿no? Entonces, aquí, justo aquí en esta ecuación. Sí, en esa ecuación. Pues, déjenme quitarle aquí ecuación, en la ecuación B, en la ecuación B que ya tenemos. Y ahora sí, entonces nos queda x al cuadrado por 1 menos c al cuadrado más y al cuadrado, ajá, igual a c entre e al cuadrado por e al cuadrado menos c al cuadrado, ¿sí? Eso metiendo el valor de en 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 esta ecuación, ¿no? En la ecuación B, aquí, ¿no? Pues porque aquí porque bueno, esto sería cero, ¿sí? Eso sí les tengo que comentar. Como esto ya lo hice igual a cero, pues entonces esto se me haría cero y nada más tendría que considerar, pues, esta parte de la ecuación. Entonces, aquí, justo aquí es donde sustituye el valor de k, ¿sí? El valor que obtuve aquí abajo es el que estoy sustituyendo justo aquí. Y por eso es que me quedó lo otro, ¿no? Lo que vieron en la otra hoja, ¿sí? Porque, pues, lo otro se me hace cero, entonces me queda esto, que es el valor de k, pero luego esto de aquí, pues, haciendo cuentas, me queda c al cuadrado entre c a la cuarta, perdón, entre e a la cuarta por e al cuadrado menos c cuadrada, ¿no? Pero, pues, aquí me queda una e cuadrada arriba y otra abajo, pues, me queda aquí arriba, pues, me queda c cuadrada y abajo me quedaría unas e al cuadrado, ¿no? Menos c cuadrada, me quedaría de esa manera, y entonces, pues, tengo x al cuadrado por 1 menos e al cuadrado más y al cuadrado igual a c al cuadrado entre e al cuadrado menos c al cuadrado, ¿sí? Y bueno, aquí puedo sumar de este lado, hacer la suma de estas 2 cantidades, y entonces eso me queda c al cuadrado menos e al cuadrado c al cuadrado entre e al cuadrado, pero eso al final de cuentas es c al cuadrado que multiplica a 1 menos e al cuadrado entre e al cuadrado, ¿sí? Y bueno, aquí que relajo. Y bueno, al final de cuentas me queda entonces que es x al cuadrado por 1 menos e al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado por 1 menos e al cuadrado entre e al cuadrado. Como ven, pues esto es lo que es constante, ¿no? También este 1 menos e al cuadrado, las únicas variables pues es x y ya tiene forma de cónica, pero todavía falta, ¿no? Entonces lo que podemos hacer pues es dividir, ¿no? Pasar dividiendo todo esto o dividir toda la ecuación entre esto y entonces nos va a quedar, ay, quiero mover la hoja. Si divido, pues entonces nos queda como x al cuadrado por 1 menos e al cuadrado, todo entre c al cuadrado que multiplica a 1 menos e al cuadrado entre e al cuadrado, más y al cuadrado, todo entre c al cuadrado por 1 menos e al cuadrado entre e al cuadrado igual a 1, ¿no? Así me queda haciendo esa división. Y luego, pues bueno, aquí me doy cuenta que aquí tengo 1 menos c al cuadrado y abajo también, ¿no? Bueno, lo voy a poner así para que sea más evidente. 1 menos c al cuadrado y abajo tengo c al cuadrado entre e al cuadrado por 1 menos e al cuadrado, ¿no? Así, para que sea más claro. Y aquí tengo c cuadrada que multiplica 1 menos c al cuadrado entre e al cuadrado, todo igual a 1. Pero pues bueno, 1 menos c al cuadrado lo puedo cancelar porque nunca lo estoy considerando igual que 1, ¿no? Entonces no es cero. Entonces en un intervalo lo estoy considerando así, ¿no? Y el otro intervalo lo voy a considerar así. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Entonces, ya al final de cuentas, me queda que la ecuación pues, me queda como x al cuadrado entre c al cuadrado entre e al cuadrado más
y al cuadrado entre c al cuadrado, e al cuadrado por 1 menos c al cuadrado, todo igual a 1, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ya me queda esta ecuación. Vamos a ponerle c, ¿no? Ya me queda esta ecuación. Ahora sí, eh, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, voy a ponerla por aquí. X al cuadrado entre c al cuadrado, e al cuadrado, más y al cuadrado, c al cuadrado entre e al cuadrado por 1 menos c al cuadrado igual a 1. Ajá. Entonces, ahora sí ya solo nos queda analizar los casos que nos da el teorema. Entonces, primer caso, o que nos dice que 0 menor que, mayor que, perdón, menor que e, menor que 1, que se está moviendo ahí, digamos, esa constante. Según el teorema, pues nos debe de quedar que es una elipse, pues vamos a ver entonces qué pasa, ¿no? Entonces, como tenemos que está en ese intervalo, pues esto implica, para empezar, pues que al cuadrado es menor que 1. Bueno, como e es menor que 1, puedo multiplicar esta por e, ¿no? Entonces me queda e al cuadrado menor que e, perdón, menor que e. Ahora, e es menor que 1, pues esto implica que e al cuadrado es menor que 1 y por lo tanto 0 es menor que 1 menos c al cuadrado. Entonces esta cantidad pues es positiva, ¿sí? Entonces tenemos que esa cantidad es positiva, pero bueno, nosotros también tenemos c es positiva, entonces c al cuadrado es positiva y bueno, tenemos que e es positiva, entonces e al cuadrado pues es positiva, por lo tanto c al cuadrado entre e al cuadrado pues también es positiva. Entonces son puras cantidades positivas, ¿no? Por lo tanto, x al cuadrado más c al cuadrado entre al cuadrado, más y al cuadrado entre c al cuadrado, e al cuadrado por 1 menos e al cuadrado, todo esto igual a 1. O sea, aquí tengo puras cantidades positivas, todo esto es positivo, todo esto es positivo, pues entonces esto, por lo tanto, en este caso, o sea, este realmente es un signo más, ¿no? Entonces sí es más. En este caso es una elipse, ¿sí? Es una elipse, porque pues sí, si este sí es más, todo esto es positivo, entonces una elipse. Ya los ejes y lo que sea, no importa. El chiste es que con que todo sea positivo, pues ya es una elipse. Ahora, entonces, pues vamos, el caso 2, ¿no? El caso 2, la excentricidad es positiva, es mayor que 1. En este caso tenemos que entonces e al cuadrado es mayor que e. O sea, si no, multiplico toda esta por e, me queda esto, pero pues e es mayor que 1. Y entonces me queda que e al cuadrado es mayor que 1 y pues entonces e al cuadrado menos 1, bueno, al revés, ¿no? Más bien al revés. Aquí sí necesito al revés. 0 es menor que 1 menos e al cuadrado, ¿no? Nomás pasé restando la e cuadrada. Y entonces me queda negativa esta cantidad. Entonces volvemos a poner aquí la ecuación que estamos tratando, que es x al cuadrado entre c al cuadrado entre e al cuadrado más y al cuadrado entre c al cuadrado, e al cuadrado por 1 menos e al cuadrado, ¿no? Ay, y todo igual a 1, ¿no? Entonces, esta cantidad es negativa. ¿Ah? Y bueno, pues esta es positiva, ¿no? Esta es positiva y esta cantidad pues, es negativa, pero esta es positiva también. Entonces, positiva por negativa, entonces toda esta me queda negativa. Entonces, aquí realmente no va el más, ¿no? Va un menos, porque pues y al cuadrado es positivo, es un número cualquiera elevado al cuadrado, es positivo. Entonces, es negativo y arriba positivo, pues aquí debe ser entonces menos, ¿no? Entonces vamos a ponerle, debe ser menos.
por lo tanto, es una hipérbola, porque entonces tiene un signo negativo. Entonces debe ser menos y pues ya la ecuación así nos quedaría. Bueno, así lo vamos a dejar, ¿no? Simplemente porque si le pongo ahí va a haber cosas raras que no. Simplemente nada más hay que tener en cuenta que pues, entonces en realidad es un signo, bueno, es aquí una cantidad negativa, ¿no? Este es un signo menos y entonces es una hipérbola. Bien. eh, bueno, después más adelante vamos a analizar el caso en el que S a igual a 1, ¿no? Por ejemplo, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que lo que va a estar sucediendo es que la distancia Z, que es igual a E veces W, pues va a ser Z igual a W, ¿no? Y eso nos va a dar la ecuación de la parábola. Bueno, lo vamos a hacer con calma, ¿no? Nomás se los voy mencionando. Em, de una vez a ver si me da tiempo. Hijo, bueno, sí, al menos creo que me va a dar tiempo de ponerles definición y ya después hacerlo, ¿no? Entonces la parábola, que ya sería nuestra última cónica. Bueno, luego vamos a justificar un poco el nombre de cónica, que ni lo he justificado y creo ya les estoy mencionando eso, pero bueno. Bueno, solo un nombre, pero sí tiene una justificación. Entonces, definición se llama parábola al lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Bueno, digamos que estas definiciones, pues, bueno, esta es la como que se da siempre, pero en el caso de la elipse y de la hipérbola, pues no. Pero también ya vimos que igual se puede definir así en términos de un punto fijo y una recta fija y la constante, ¿no? Que nosotros le llamamos excentricidad, pero bueno, ya en términos de la definición o de la observación, pues no es necesario llamarla excentricidad. Simplemente una constante que cumple, pues eso, ¿no? Que por un lado es positiva menor que 1 y por el otro lado es mayor que 1. Y bueno, es una, bueno, déjenme aquí. Directriz, esto que sí es importante tener en cuenta. Esta recta, o sea, la directriz, no pasa por el foco. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, si por ejemplo estamos considerando así rápidamente el foco, no sé, bueno, ahorita vamos a ponerlo aquí, ¿no? Digamos. Y la directriz como sea, ¿no? Que esté. Bueno, la voy a poner aquí o puede estar acá donde sea. Entonces, si este es el foco, la parábola en este caso, y esta es la directriz, digamos que la parábola siempre se va a abrir en dirección de la directriz al foco, ¿no? De la directriz al foco. Entonces, si se va a abrir de en dirección de la directriz al foco, no sé dónde empiece, porque todavía no hemos analizado, pero se debería abrir así, de esta manera. Siempre se abre, y si, incluso aunque no tuviéramos los ejes, ¿no? Que tuviéramos una recta y la directriz siempre es perpendicular al eje de la parábola, no importa en dónde sea considerado. Digamos, por ahí está el foco, entonces la directriz la parábola siempre se abre en dirección, o sea, desde la directriz al foco, ¿no? Entonces así. Y si fuera para el otro lado, que aquí estuviera la directriz y aquí estuviera el foco, siempre se abre, entonces se abriría en esta dirección. Siempre se abre en dirección de la directriz al foco, de aquí para allá. Bien, bueno, todavía no sabemos que sea así, ¿no? Simplemente nada más es como un comentario que hay que tener en cuenta.
para lo que vayamos a hacer de la parábola. Bueno, creo que ya no va a dar tiempo de hacerlo, pero bueno, al menos dimos la definición y terminamos de hacer lo otro de hipérbola y elipse. Y bueno, ¿qué les quería comentar también? Ya empezamos a calificar los exámenes. Eh, pues esperamos que ya estén, ya más tardar mañana, que ya estén. Y bueno, recuerdo que creo entonces esta semana se va a entregar la reposición del primer parcial. Y entonces para que nos dé tiempo de lo que nos falta, yo creo que también esta semana vamos a dejar la reposición, ¿no? Del segundo parcial. Entonces por eso ya mañana que esté, para que ver si lo van a reponer. Y porque todavía nos falta otro examen parcial, aparte de que no hemos hecho tareas, ¿verdad? Bueno, acabando lo de parábola, ya veremos, dejar yo creo que al menos una tarea y para ver cuándo hacer el tercer examen parcial. Híjole, porque todavía nos falta ver varias cosas, a ver si da tiempo de hacerlo. Bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si tengan duda, sugerencias o comentarios de lo que de lo que vimos ahorita o de lo que hemos estado haciendo. Bueno, igual si no tienen dudas, pues bueno. Entonces, bien. Bueno, espero que al menos esta parte que hicimos ahorita pues haya quedado clara. Entonces, bueno, pues entonces nos vemos mañana. Que descansen. Ah, no, nos vemos el miércoles, ¿no? Esperamos que mañana haya ayudantía para hacer más ejercicios. Entonces nos veríamos el miércoles. Gracias, profesor. Y por nada, hasta luego. Tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego.